Jóvenes, entonces ahora nosotros continuamos con Fisiología Endocrina 1 y ahora ya vamos a ir abordando para conversar sobre específicamente ya glándulas, estructuras. Anteriormente habíamos estado viendo las clasificaciones, tipificaciones en vías, señalizaciones, segundos mensajeros. Y bueno, aquí nosotros hablamos sobre hipotálamo y hipófisis. Aquí en el gráfico nosotros podemos ver, ¿no?, el diencéfalo, ¿no? El diencéfalo sabemos que está entre el tronco del encéfalo y el cerebro, ¿no? Entonces aquí nosotros vemos, por ejemplo, el tálamo, ¿no? Después el hipotálamo, aquí está. Y bueno, y después el hipotálamo es el centro, ¿no?, para muchos reflejos homeostáticos, por ejemplo. Y acá abajo ya la tenemos a la hipófisis como una extensión del hipotálamo, ¿no? Entonces ahí ya después vemos lo que es adelhipófisis y la neurohipófisis. Entonces, observando aquí, bueno, aquí nosotros ya, de una forma más específica, nosotros tenemos en esta parte la pituitaria posterior, o la neurohipófisis, ¿no es cierto? Y en el hipotálamo, algo importante que hay que considerar aquí es que tiene, en verdad, influencia, va a gerenciar lo que es comportamiento, hambre, saciedad, y también participa en lo que es la homeostasis corporal, ¿no? Entonces, las ramificaciones nerviosas del hipotálamo tienen funciones en el sistema autónomo y también en lo que es endocrino, ¿no? Entonces, ahí en lo que son las funciones del hipotálamo consideramos activación del sistema nervioso simpático, mantienen la temperatura, vamos a ver aquí, activación del sistema nervioso simpático, ¿no? Después, también lo que es la temperatura, mantiene la temperatura, lo que es el temblor, ¿no?, transpiración. En el sistema nervioso simpático, por ejemplo, tiene que ver en lo que es las catecolaminas, ¿no?, liberación de la médula adrenal, lo que es lucha y huida que les hablaba. Aquí en el sistema nervioso simpático mantiene la concentración de la glucosa en la sangre, ¿no?, justamente a través de lo que son los efectos del páncreas en el endocrino. Después controla la osmolaridad corporal, Ahí nosotros veíamos lo que era la sed, el tomar más bebidas, la hormona antidiurética. Después también lo que vemos es que va a controlar las funciones reproductivas, ¿no?, que está además liberación de la oxitocina, FSH, LH, o tiene que ver en lo que es los alimentos, ingesta de los alimentos, el hambre, estar saciado. Además de esto, él va a interactuar, ¿no?, interactúa con lo que es el sistema límbico, y tiene que ver con lo que es emociones, ¿no?, comportamientos, sistema cardiovascular, eso hablando aquí específicamente a nivel del bulbo. Y además de eso va a secretar hormonas tróficas que van a controlar la liberación de las hormonas de la adenhipófisis, que es lo que vamos a hablar un poco más específicamente de adenhipófisis, hormonas, ¿no?, la liberación de las hormonas. Entonces, esas son, ¿no?, algunas de las funciones del hipotálamo. Además, entonces, el hipotálamo va a recibir estímulos diversos, ¿no?, que puede ser del córtex encefálico, de la formación reticular y de varios receptores sensitivos. Entonces, acá nosotros es donde observamos, ¿no?, la hipófisis. Aquí en la hipófisis nosotros tenemos la glándula pituitaria,
esta glándula pituitaria, que la verdad se denomina glándula pituitaria, hipófisis, glándula pituitaria, y entonces ahí se identifica, ¿no? Pituitaria posterior, pituitaria anterior, adenohipófisis y neurohipófisis. La hipófisis es una glándula, es una estructura endocrina que es pequeña, 0.5 gramos de peso, ¿no? Y está localizada en la base de la hipófisis del prosencéfalo, digamos así, ¿no? Entonces, aquí la adenohipófisis, aquí la neurohipófisis. Esta de acá tiene, la adenohipófisis se le reconoce por tener 5 tipos de células, ¿no? Que van a segregar 6 hormonas. Y la neurohipófisis, por otro lado, libera otras hormonas, ¿no? Dentro de ellas que estábamos hablando, oxitocina y la ADH, ¿no? Nosotros identificamos acá, ¿no? En la hipófisis, en la pituitaria, que hay 2 tipos de tejidos, el tejido epitelial y el tejido neural, que ustedes lo habrán visto más extensamente en lo que es anatomía, ¿no es cierto? Esa parte epitelial es lo que decimos que es la adenohipófisis, ¿no? Y esa adenohipófisis que justo está en la parte anterior, por eso decimos pituitaria anterior, también se le denomina lóbulo anterior de la hipófisis, ¿no? Y acá las hormonas que va a liberar son las hormonas hipofisiarias anteriores, que acá distinguimos 3 partes, solamente para mencionar que ustedes deben saber, la parte distal, la parte tuberal y la parte intermedia. La más grande es la parte distal. Y la parte que es la parte neural, que es la neurohipófisis o pituitaria posterior, ¿no? Él está diseñado como si fuese un crecimiento, una extensión en sentido descendente del hipotálamo, ¿no? Entonces, la parte más baja de la neurohipófisis es lo que se dice la parte nerviosa, o que se conoce también como lóbulo posterior de la hipófisis o hipófisis posterior. Y esa parte más superior, más próxima al hipotálamo, que está acá, sigan el lápiz por favor, ese es el extremo donde tenemos la eminencia mediana. Y bueno, y el resto de la neurohipófisis, ¿no? Se llama lo que es el infundíbulo, y lo que consideramos finalmente es que toda esta hipófisis anterior y posterior está alojado en el hueso esfenoide, lo que ustedes reconocen en anatomía como la silla turca. Entonces acá reconocemos, ¿no? Las estructuras que incluso se les ha colocado las estructuras, ¿no? Quiasma óptico, este es el lóbulo tuberal de la adenohipófisis, este es el diafragma de la silla turca donde estaba alojado, ¿no? La fosa hipofisiaria. Aquí es la adenohipófisis, la parte distal, la neurohipófisis, y ahí se van reconociendo más estructuras de la adenohipófisis. Y bueno, ahí entonces, nosotros acá ya tenemos otro gráfico de la adenohipófisis, y en la adenohipófisis nosotros podemos reconocer, ¿no? Que hay neurohormonas peptídicas, ¿no? Que son sintetizadas justamente en los neurones hipotalámicos, y son empaquetados en vesículas que van a ser vesículas secretoras. Vean acá, ¿no? Esta hormona es producida en el cuerpo en el cuerpo de la neurona, y va a ser transportado, ven, como una vesícula, justamente, que va avanzando, ¿no? Y hasta que estas vesículas que contienen la hormona son almacenadas en la neurohipófisis, ¿no? Y después las hormonas van a ser retiradas hacia la sangre, van a ser excretadas, ¿no? Entonces, esta neurohipófisis o hipófisis o pituitaria posterior, como ya les había dicho, tiene una amplia relación, aquí lo van a ver, ¿no? Con el hipotálamo. Tiene la conformación, son células neuronales, ¿no? Y bueno, acá es donde se produce la vasopresina y la oxitocina, ¿no? Que ambas son hormonas peptídicas, si ustedes recuerdan ahí. Ahora, la vasopresina, bien saben ustedes, la hormona antidiurética, la ADH, que estaba relacionada con el balance hídrico en el organismo.
Ahí teníamos la oxitocina, principalmente lo que tenía que ver con las contracciones del útero, eyección de la leche, el trabajo de parto, ¿no? Y en el caso de la hipófisis anterior, que más adelante lo vamos a ver, en relación a las hormonas que secretan. Ahora estábamos diciendo, ¿no? Decíamos de que esta neurohipófisis, o la pituitaria posterior, el lóbulo posterior de la hipófisis, tenía células, ¿no? Esta tiene células que son similares a las células gliales, que son los pituicitos, ¿no? Entonces, esos pituicitos, los pituicitos, la verdad, van a ser los encargados, ¿no? de producir básicamente esta hormona. Entonces, son las terminaciones. Ahora nosotros acá tenemos terminaciones que van a estar entre la superficie de los capilares, ¿no? Y van a secretar justamente las hormonas que estamos hablando, que es la ADH y la oxitocina. La ADH es liberada por los núcleos supraópticos. Vamos a poner acá. ADH, o también acá se le va a reconocer como NSO. ¿Sí? Y la oxitocina, que son los cuerpos celulares que están donde, en los núcleos paraventriculares, que es el NPB, lo que va a producir es la oxitocina. Entonces acá observamos que la ADH entonces producida en el núcleo supraóptico y la oxitocina en el núcleo paraventricular. Ahora, cada uno de estos núcleos, como ya han visto, va a sintetizar estas hormonas, ¿no? Y bueno, la van a conducir, como hemos visto acá, hasta la neurohipófisis en las vesículas. Hay algo diferente, ¿no? La oxitocina y la ADH que les he colocado acá. Ambas son hormonas peptídicas, polipeptídicas, que están compuestas por 9 aminoácidos, ¿no? En una secuencia determinada. Si ustedes ven acá, son 9 aminoácidos. Pero hay una diferencia, ¿no? Son parecidas, pero no son idénticas, porque la vasopresina tiene la fenilalanina. ¿Dónde está? Fenilalanina, ¿dónde está? Aquí. Tiene la fenilalanina. Aquí está, ¿no? Y después tiene la arginina, diferente a lo que tenemos en la oxitocina, que es la isoleucina y la leucina, ¿no? Entonces esas hormonas son prácticamente muy idénticas, muy parecidas, salvo que la vasopresina tiene la fenilalanina y la arginina, ¿no? Y bueno, aquí entonces está lo que es el sistema porta hipoficiario hipotalámico. Aquí está graficado lo que ya habíamos visto, los núcleos, el núcleo paraventricular y el núcleo supraóptico, ¿no? El supraóptico que está con la ADH y el paraventricular que está con la hormona oxitocina, ¿no? Entonces, nosotros observamos, ¿no? Aquí en este sistema porta hipófisis hipotálamo, que las hormonas tróficas del hipotálamo en sí van a regular, ¿no? La secreción de otras hormonas de la adenipófisis, ¿no? Entonces ellas van a ser transportadas hacia la hipófisis por una variedad, ¿no? Una rama o una conformación, una organización de vasos sanguíneos que justamente se conoce como el sistema porta hipoficiario hipotalámico. Este sistema porta es una región justamente especializada en la circulación de todos estos capilares que ven acá, ¿no? Que están conectados unos con otros. Así como nosotros vemos acá, también podemos ver otros sistemas portas. Hay el sistema porta riñón, el sistema porta digestivo y el otro sistema porta que es en el encéfalo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la función de este sistema hipofisiario hipotalámico? Básicamente va a ser transportar, ¿no? Todas esas hormonas tróficas directamente del hipotálamo a las células de la adenipófisis. Esa va a ser toda esa función.
¿no? Ahora, las hormonas que están secretadas dentro del sistema porta tienen obviamente ventajas diferentes de las hormonas que son secretadas a la circulación general, ¿no? Porque en cantidad, en concentración, entonces la dosis de esa hormona secretada en la circulación, eh, por lo general, o dependiendo también de su estructura química, puede o no ser rápidamente diluida en el torrente sanguíneo. Ya hemos visto de que algunas sí, otras tienen que estar aglobulinas, albúminas, en fin. ¿No? Entonces, acá está también graficado el núcleo paraventricular, ¿no? Y aquí está el núcleo supraóptico. Núcleo supraóptico, nuevamente con la hormona ADH y el paraventricular con la oxitocina. Ya, parece que está en blanco. Ya. Bueno, acá nosotros solo recordamos, ¿no es cierto? Estamos recordando de la hormona ADH, la vasopresina o la antidiurética, ¿no? Que la principal acción del ADH en los riñones, si ustedes recuerdan, es el incremento de la permeabilidad del túbulo colector. Aquí nosotros estamos a nivel del túbulo colector de agua. Además de eso también, la ADH aumenta la permeabilidad. Aquí les voy a colocar para que ustedes recuerden. ADH lo que tenemos es agua a nivel del túbulo colector, y además de eso tenemos lo que es la urea, ¿no? ¿Qué es lo que hace con la urea? A nivel del tubo colector, en la porción medular del tubo colector, la ADH va a aumentar la permeabilidad, ¿no? Entonces, otra también que nosotros vemos es el Na, cloruro de sodio. El cloruro de sodio nosotros observamos en la ADH que va a estimular la reabsorción del cloruro de sodio. ¿En qué sección? En la sección renal, que son las asas ascendentes de Engel, en el túbulo distal y en el túbulo colector. Entonces la ADH, ¿no? Aquí nosotros vemos estas tres, 1, 2 y 3. Entonces la hormona antidiurética tiene algunas acciones sobre la permeabilidad del túbulo colector, ¿no? Que es diversa, que están viendo agua, urea y cloruro de sodio. ¿Cómo era? Si ustedes se acuerdan, la ADH se fijaba, ¿no? A un receptor justamente en la membrana vasolateral de la célula. Este receptor, ¿cómo se denominaba? Es un receptor V2, que es un receptor de la vasopresina 2. Y entonces a este receptor se hallaba lo que habíamos visto en la clase anterior, que era estaba ligado a una adenilciclasa, y ahí teníamos vía una proteína G. Vía esa proteína G nosotros veíamos que incrementaba los valores del AMP cíclico, ¿no? Y entonces ese aumento intracelular del AMP cíclico activaba una proteína quinasa, nosotros vemos aquí segundos mensajeros, una proteína quinasa, y una proteína quinasa A, por eso es un pKa, y eso va a resultar en que estas vesículas van a insertarse, van a anclarse justamente en la membrana apical de la célula. Esta es la membrana apical, ¿no? Entonces, este tipo de canales que se van a generar son los canales AQP2, que son las acoporinas 2, que están justo en esta membrana apical de esta célula del ducto colector de los riñones. Y además de eso, ¿no es cierto? Entonces, vemos de que va a haber la síntesis de estas AQP2. Cuando no hay la ADH, por ejemplo, aquí no tenemos la ADH, estos canales, obviamente, de agua, van a estar aquí adentro, van a estar en la parte interna, y la membrana obviamente va a ser impermeable al agua, ¿no? Ahora, el agua cuando ingresa en estos canales, ¿no es cierto? Nosotros vemos que el agua es reconducido, ¿no? Para la parte vasolateral de la membrana, y ahí nosotros vamos a observar que es reincorporado el agua en el organismo. Ahora, hablando de la urea, la ADH también habíamos visto de que incrementa la permeabilidad de la urea en la porción terminal del túbulo colector. ¿En qué es importante esto? Bueno, va a dar en un aumento de la reabsorción de urea y
y aumento de la osmolaridad del líquido intersticial medular. Cuando hablábamos ahora que esto lo hace a través de la cascada igual de segundos mensajeros AMP cíclico y la proteína quinasa A, lo mismo. Y ahora nosotros tenemos también que hay un incremento, ¿no? También en lo que es el cloruro de sodio, ¿no? El ADH incrementa la reabsorción de cloruro de sodio en la porción gruesa, lo que habíamos hablado de la raza de la rama ascendente de la asa de Engel, el tubo distal y el segmento colector del túbulo colector. Ese incremento en la reabsorción de sodio va a estar asociado con el aumento de la cantidad de transportadores de sodio. Entonces, ahí nosotros observamos, ¿no?, que a través del estímulo del transporte del cloruro de sodio por esa porción gruesa, se va a mantener la hiperosmolaridad en el intersticio medular, eso a nivel renal del túbulo colector, ¿no? Entonces, es lo que nosotros vemos, aquí estamos viendo el gráfico del ADH en la SACOP2, más además de eso tenemos lo que es la urea y el cloruro de sodio. Y hablando de la neurohipófisis, entonces vamos a lo que es la oxitocina, que también ya se ha hablado, ¿no?, algo de la oxitocina. Recordarnos nuevamente, ambas, ya sea la oxitocina y ya sea la vasopresina, son, la clasificación química son hormonas peptídeas y son secretadas por las células que son extensiones nerviosas del hipotálamo, que son tipos de células neurales, lo que habíamos estado viendo, diferente a las otras que eran las epiteliales. Entonces, aquí habíamos también hablado tanto, ¿no?, de este reflejo neuroendocrino simple, cuando hablamos la clase anterior, ¿no?, que es justamente la liberación de la leche del seno, de la mama, ¿en respuesta a qué? En respuesta a la succión, ¿no? Entonces ahí claramente vemos la boca del bebé, ¿no?, se posa sobre el pezón, sobre el mamilo, sobre el pezón del seno, y entonces eso van a dar unas señales sensitivas que se van a dirigir hacia el cerebro, ¿no? Son los centros cerebrales superiores, un centro de integración, y ahí va a haber una señal eléctrica en la neurona eferente que va a inducir a la liberación de una neurohormona oxitocina en el cerebro para la circulación, ¿no? La neurohormona oxitocina, aquí tenemos, y aquí entonces vamos a tener la liberación de la oxitocina. Si ustedes, por favor, recuerdan nuevamente, nosotros teníamos que la oxitocina era liberada por los núcleos paraventriculares, ¿no es cierto? Entonces, bueno, aquí es la neurona oxitocina, centro integrador, hay la liberación de la neurohormona, ¿no?, del cerebro para la circulación. La oxitocina va a ser transportada entonces de esta forma hacia, ¿no?, es liberada por la neurohipófisis y va a ser transportada hacia el seno. Entonces, ahí ¿qué va a provocar? Va a provocar la contracción de la musculatura lisa. Entonces, ahí ¿qué son? Los efectores. Y vamos a ver lo que es la eyección de la leche, que va a ser la respuesta. Entonces, en fin, ahí tenemos mecanorreceptores en el pezón, ¿no es cierto?, que van a reaccionar al estímulo de la succión del bebé. Entonces, la succión va a ser el estímulo mecánico de la boca del bebé en contacto con el pezón de la madre, ¿no?, que bueno, va a dar como respuesta la eyección de leche, ¿no? ¿Cuál sería la hormona inhibitoria? Ahí tenemos la hormona inhibitoria de la prolactina, también por el hipotálamo. En la ausencia de esta inhibición, la hipófisis va a aumentar la producción de prolactina espontáneamente, ¿no? Entonces ahí va a resultar la producción de la leche. Entonces hay unos estudios en los que sugieren que en el embarazo no es indispensable para la lactación, ¿no?, porque hay algunas mujeres que adoptan bebés y pueden tener éxito en la lactación, ¿no? Entonces, ahí ustedes, no sé si alguna vez han visto, pero tenemos lo que es la amamantación artificial, ¿no?, en el cual hay unos dispositivos. Esto se ve cuando las mamás adoptan a niños. Hay estudios
en Alemania es básicamente donde se ha visto esta escuela, donde se adoptan, madres que adoptan a los niños, ingresaron en un estudio y ellos fueron por cánulas externas desde luego. El niño era colocado, el bebé era colocado en el seno de la madre y esa succión iba estimulando progresivamente para que la mamá adoptiva, ¿no?, vaya comenzando a secretar leche sin antes haber pasado por una gravidez, ¿no?, por un embarazo. Entonces, la eyección de la leche justamente por estas glándulas es conocida como el reflejo de descenso de la leche, ¿no? Y va a ser producida, o sea, para que sea producida se necesita así la oxitocina, que es producida, no es liberada por la neurohipófisis. Y bueno, ella además de eso, ya saben, va a tener acción sobre el útero y lo que estamos viendo ahorita en las mamas. Cuando hay el parto, ¿no? Ahí tenemos el útero postparto, las contracciones que fueron generadas por la oxitocina van a ayudar a que el útero retorne al tamaño anterior, ¿no?, del embarazo, ¿no? Y bueno, aquí en este momento las células miopiteliales, ¿no?, son las que van a tener influencia de la oxitocina. Y acá, ¿no?, acá les he colocado tipos de células de la adenopófisis. Nosotros identificamos básicamente 5 tipos de células endocrinas cuando nos referimos a la adenohipófisis o pituitaria anterior. Tenemos las corticotropas, las tirotropas, los ganodotropas, somatotropas y las lactotropas. Entonces, en lo que es en lo que se ha distinguido que tenemos regulación hipotalámica primaria, hormonas trópicas secretables, hay un receptor para este tipo de células, glándulas endócrinas alvo o diana, donde ellas van a dirigirse, y la hormona periférica que está correlacionada, está implicada en la retroalimentación negativa de estas hormonas, ¿no? Y aquí la regulación hipotalámica primaria. Entonces acá distinguimos en las corticotropas la hormona liberadora de la corticotrofina, el péptido de 41 aminoácidos estimulador, aquí tenemos la TRH, aquí tenemos la hormona liberadora de la gonadotrofina, aquí la hormona de crecimiento, liberadora de crecimiento, dopaminas, ¿no?, o las catecolaminas y también el factor inhibidor y estimulador de la prolactina. Y bueno, y hay hormonas tróficas secretadas, aquí también están mencionadas ellas, el tipo de receptor, que en este caso es receptores que están ligados a proteínas G, ¿no? En el caso de casi todas ellas, ¿no?, en la mayoría de casos de ellas, nosotros observamos que son hormonas G estimulatorias, ¿no? Hormonas G estimulatoria, y aquí, por ejemplo, relacionado con el receptor JAK-STAT, que el JAK-STAT lo habíamos visto en los receptores tirosina quinasa, ¿no? Y aquí también JAK-STAT, que en este caso son tipos de células acidófilas. Y ahora nosotros ya vamos a iniciar con lo que es la hormona de crecimiento, ya habiendo visto lo que era la neurohipófisis. En la hormona de crecimiento, algo para dar una introducción, ¿no?, básicamente en la hormona de crecimiento, como su nombre lo dice, ¿no?, ella está implicada en lo que es estimular el crecimiento, ¿no?, a través de la regulación de hormonas que van a inducir el crecimiento, ¿no? Entonces ahí es las hormonas inductoras de crecimiento IGF-1 y la IGF-2, ¿no? La hormona de crecimiento entonces también está relacionada con lo que es la glucemia. Esta hormona incrementa, ¿no?, aumenta la glucemia. ¿Por qué? Porque va a reducir la captación, la utilización periférica de la glucosa en los tejidos. Entonces esta es una hormona anabólica para proteínas y es también de efecto lipotílico, ¿no? Ahora, sabemos de que el ser humano, ¿no?, tiene un proceso dinámico
y bastante complejo en su crecimiento. Nosotros desde un inicio hasta un final vemos el momento que desde el momento de la fertilización, ¿no? El momento de la fertilización óvulo y espermatozoide, ¿no? Y continúa, pero una diferencia de ese crecimiento muy activo se da hasta el momento de la fusión de las epífisis y las metáfisis de los huesos largos, ¿no? Que es lo que nosotros identificamos en la etapa de la adolescencia. Entonces, básicamente el crecimiento se da en fases, ¿no? En fases está también influenciada por factores, hay patrones genéticos, hay el tema ambiental, el nutricional, el alimenticio, está también los hormonales. Y lo que sí se sabe es que el crecimiento prenatal, ¿no? en intrauterino, es la fase más dramática, más drástica, digamos así, más estelar, porque el individuo va a tener una velocidad de crecimiento que no se va a igualar en ningún otro momento de su vida, ¿no? Aquí va a estar bajo la influencia, obviamente, del tamaño materno, tiene que ver mucho lo que es la genética también, va a estar supeditado también a la alimentación de la mamá, ¿no? Y bueno, también influencia genética parenteral, ¿no? Ahora, cuando ya el individuo nace, es un lactante, digamos así, el crecimiento va a cambiar, va a ser muy rápido, no tanto como intrauterinamente, pero aún así va a ser rápido, ¿no? Digamos lo que se indica, ¿no? Desde 20 centímetros por año durante los primeros meses, hasta más o menos el año de edad, que va a ser de 10 a 12 centímetros por año. Entonces, imagínense, en un año el ser humano crece 20 centímetros. O sea, bastante, 10 a 12 centímetros al año de edad. Entonces, obviamente acá van a haber percentiles apropiados que el pediatra ve, ¿no? Después en el segundo año ya el promedio baja un poquito, va a ser de 10 a 13 centímetros casi igual, en el tercero baja menos de 10, y entonces más o menos se va a estabilizar a los 5 o a los 6, o a los, cuando todavía es infante, cuando ella va a ser de unos 5 a 6 centímetros por año. Y ahí va a continuar. Obviamente aquí veíamos, nosotros íbamos a ver ahí la influencia de la hormona tiroidea, ¿no es cierto? Cómo es que va a actuar, y la hormona de crecimiento. Ahí veíamos la hormona tiroidea era permisiva, ¿no? También permisividad de la hormona tiroidea, incluso en la maduración de la parte endocrina reproductora. Y bueno, nosotros entonces ahí es donde vamos a ver de que esta hormona de crecimiento realmente es muy, muy drástica, ¿no? En el crecimiento. Recordando, si ustedes se acuerdan, las hormonas, se acuerdan de las hormonas de crecimiento, teníamos de que esta hormona es un tipo de, es una hormona peptídica, ¿no? Así como nosotros habíamos visto otras, era una hormona peptídica, ella era lipofóbica, tenía o trabajaba en función de sistemas de segundos mensajeros de AMP cíclico, ¿no? Entonces, como son lipofóbicas, ellas no conseguían atravesar la membrana, si ustedes recuerdan bien, ¿no? Entonces, aquí nosotros observamos un esquema que es el eje hipotálamo, hipófisis, hígado, ¿no? Que tiene que ver o se menciona acá en lo que es la hormona de crecimiento. Entonces, a ver, nosotros acá observamos las células somatotropas que están acá, ¿no? Esas células somatotropas, ¿qué hacen? Ellas producen la hormona de crecimiento, ¿no? Entonces, ellas producen esta hormona de crecimiento, ¿no? Y por eso entonces se le denomina también las somatotropinas, ¿no? Las somatotropinas, la hormona de crecimiento, y va a ser parte justo de este eje hipotálamo, hipófisis, hígado. Entonces, estas hormonas, hormonas de la adenipófisis, que van a secretar la hormona de crecimiento, se caracteriza porque tienen una liberación o una secreción de la hormona de crecimiento que es pulsátil. Entonces, las concentraciones séricas, las concentraciones sanguíneas de la hormona de crecimiento puede tener variaciones, pero
pero que no es muy valorado clínicamente, ¿no? El valor sérico de la hormona de crecimiento no va a ser tan importante como, digamos, los valores que nosotros podamos obtener del factor de crecimiento parecido a la insulina. El factor de crecimiento parecido a la insulina, que estamos hablando de de acá, por ejemplo, sí podría tener una mejor valoración clínica, ¿no? Cuando tiene que hacerse una evaluación o un análisis. ¿Por qué? Porque tiene mayor tiempo de semivida que la hormona de crecimiento, ¿no? Ahora, la hormona de crecimiento también a veces se le dice que es la hormona del estrés, ¿no? Él incrementa por un estrés neurogénico o a veces por un estrés físico, ¿no? Entonces ahí va a generar lo que es una lipólisis, que la lipólisis no es más que, aquí por ejemplo se ha colocado, ¿no? Ahorita vamos a hablar de esto de acá, lipólisis que va a incrementar la síntesis de proteínas, va a antagonizar la capacidad de la insulina para reducir la glucemia. Entonces, una de las principales dianas de la hormona de crecimiento, una vez que ya ha sido producida, que está acá, uno de los principales puntos albo, va a ser el hígado. Aquí tenemos el hepatocito. Entonces, aquí en el hepatocito va a haber un estímulo en la producción de las IGF, que justamente son el factor de crecimiento parecido a la insulina tipo 1. Este receptor para las hormonas de crecimiento en el hígado va a ser miembro justamente de esta familia, que son los JAK-STAT. Ustedes se acuerdan del JAK-STAT que habíamos hablado en la clase anterior. Entonces aquí nosotros vemos receptores para la hormona de crecimiento, JAK-STAT y el JAK-STAT, ¿no? Aquí es la familia de receptores JAK-STAT, también como el que era de la eritrocina. Entonces, otro tipo de la hormona de crecimiento puede también, ¿no?, actuar como un agonista para el receptor PRI. El receptor PRI es el inhibidor de la ribonucleasa de la placenta humana. Eso es importante, no está acá. Puede ser un agonista del receptor PRI. El receptor PRI es el inhibidor de la ribonucleasa de la placenta humana. Entonces, acá nosotros vemos cómo es, ¿no?, esta hormona de crecimiento, ¿no?, que está sometida justamente a un control doble del hipotálamo. Veamos acá la somatropa hipoficiaria, por ejemplo, cómo está también influenciado por él, ¿no? Y este hipotálamo va a estimular justamente la liberación de la hormona, de crecimiento. ¿A través de quién? A través de la GHRH. Entonces, justamente la hormona liberadora de hormona de crecimiento, ¿no?, esta va a influenciar en la secreción de la hormona de crecimiento. Ahora, ¿el hipotálamo qué hace? El hipotálamo inhibe, ¿no?, la síntesis hipoficiaria, aquí tenemos, inhibe la síntesis hipoficiaria de la hormona de crecimiento, ¿no? Y ahora la liberación va a ser mediante las somatostatinas. Aquí vemos la somatostatina. ¿Sí? La somatostatina inhibe la liberación de la hormona de crecimiento y la hormona TSH también, ¿no?, que es la estimulante de la tirotrocina en la adenohipófisis. Entonces, ¿qué más tenemos? Tenemos aquí que esta hormona de crecimiento va a ser regulada ¿por quién? Por las grelinas, ¿no? La grelina que se produce en el estómago, ¿no?, y también se expresa en el hipotálamo, tiene una acción reguladora sobre la hormona de crecimiento, ¿no? Entonces nosotros tenemos aquí, por ejemplo, que tiene una acción reguladora. Ahora, la grelina, por otro lado, está en el sistema gástrico, también, ¿qué es lo que hace? Ella aumenta el apetito, ¿no? Entonces, puede servir como una señal para poder coordinar el hambre, ¿no?, para poder ingerir más, tener más nutrientes en nuestro organismo. Ahora,
esta hormona de crecimiento lo que vemos es que va a estimular la producción hepática, ¿no?, de la hormona parecida de la IGF-1, por ejemplo, ¿no? Y esta IGF-1, que ya vemos que está acá a nivel de receptores JAK-STAT, por ejemplo, va a inhibir, ¿no?, la síntesis y la secreción de la hormona de crecimiento por aquí vemos justamente una alza corta, un circuito de retroalimentación corto, vemos acá, ¿no? Este de aquí inhibe a la vez que está acá. Y la hormona de crecimiento, al mismo tiempo, acá vemos de que va a estimular, ¿no?, por otro lado, la liberación de la somatostatina. Y ahora, por ejemplo, la secreción, ¿no? Nosotros habíamos visto, por ejemplo, la hormona de crecimiento, la secreción está estimulada durante el sueño, ¿no? Entonces, cuando hay las ondas lentas, nosotros vemos que hay una liberación de la hormona de crecimiento. Y en el día es menor, ¿no? Entonces, obviamente, también la liberación de la hormona de crecimiento está ligado, ¿no?, a los patrones de sueño y de vigilia, así como habíamos visto de la ACTH, ¿no?, de la hormona adenocorticotrófica también, ¿no? En el caso de las hipoglucemias agudas, nosotros vemos que es un estímulo para la liberación de la hormona de crecimiento, es decir, es una hormona hiperglucemiante. Si hay un aumento de la glucemia o de los ácidos grasos libres, entonces inhibe también la secreción. En el caso de hipoglucemia aguda, no estimula. Si hay un aumento ahora de la glucemia, que es diferente, ya no es aguda, o de ácidos grasos, va a inhibir esta secreción. Entonces, la obesidad, ¿no? La obesidad inhibe también la liberación de la hormona, aquí está, ¿no?, de la hormona de crecimiento, por ejemplo. Después tenemos que, bueno, aquí estimula la IGF-1, ¿no? Algo interesante de la IGF-1. La IGF-1 es lo que nosotros tenemos aquí, ¿no?, básicamente producida principalmente en los tejidos adultos, y la IGF-2, que no está acá mencionada, se produce principalmente en el feto, ¿no? Entonces, aquí tenemos que esta IGF es muy importante porque va a estimular la captación de la glucosa y aminoácidos y la síntesis de proteínas en el ADN, ¿no? Entonces, aquí es lo que antes se les llamaba las somatomerinas, ¿no?, porque justamente ellas intervenían en la acción de la hormona de crecimiento y lo que era el crecimiento del cartílago, de los huesos, en fin. Entonces, aquí vemos, antes de ir acá nosotros observamos entonces, justamente, ¿no?, acá, que esta hormona de crecimiento va a poder tener, una respuesta o un comportamiento frente a siguientes factores, que son inanición, hipoglicemia, ¿no?, o baja concentración sanguínea de ácidos grasos, ejercicio, excitación, traumatismos, y en el caso de la grelina, que era esta hormona que ya les había mencionado, que regulaba principalmente la secreción de la hormona de crecimiento y estaba a nivel gástrico, ¿no?, aumentaba el apetito, por ejemplo. Y aquí tenemos variables o niveles plasmáticos, ¿no?, aquí no está. Aquí falta un gráfico. Aquí falta un gráfico, después se los voy a cargar, pero aquí les había colocado justamente un gráfico sobre lo que habíamos visto en un inicio, que era eran los receptores de JAK2, ¿no?, que son esas moléculas que se activaban, fosforilaban a través de las moléculas de tirosina, y ahí teníamos en el ejemplo clásico que les puse de leptina, ¿no?, en el caso de la leptina, cuando veíamos las JAK2 y las STAT, por ejemplo, ¿no? Y bueno, ahora entonces sí ya vamos a este gráfico que ya está, en el otro no sé por qué no ha aparecido. Y la variación de los niveles plasmáticos de la hormona de crecimiento, así como habíamos visto, ¿no?, que igual así como en la hormona adenocorticotrófica, ¿no?, como suele suceder también en la adenocorticotrófica, que veíamos que había que se mostraba, ¿no?, durante el día, durante la noche, ¿no?, que habían variaciones de la secreción,
que justamente era a primeras horas de la mañana y justo antes de despertarse. Entonces aquí nosotros observamos que esta hormona de crecimiento que actúa sobre el hígado, ¿no?, va a formar pequeñas proteínas denominadas las somatomerinas. Entonces acá vemos la hormona de crecimiento con la concentración en nanogramos por ml por plasma y su comportamiento durante todo el día, ¿no? Entonces aquí vemos, nosotros tenemos, por ejemplo, ejercicio intenso, hay una mayor liberación de esta hormona. En el sueño también nosotros tenemos una liberación pulsátil en la noche. Si es que no hay ejercicio, entonces nosotros vemos de que ellas no van a tener una liberación o no va a haber una secreción de estas hormonas. Entonces, ella va a ser liberada, ¿no? Se libera con rapidez desde la sangre de los tejidos y tiene una semivida no muy extensa. La semivida, en este caso de las somatomerinas, es inferior a los 20 minutos, ¿no? Y acá es un esquema de las acciones biológicas de la hormona de crecimiento, ¿no? ¿Qué es lo que observamos? Nosotros vemos aquí que hay efectos sobre el crecimiento lineal, hablando así, ¿no? Digamos, no solamente sobre eso, sino también sobre los órganos, ¿no? Órganos, sobre tejidos, tejido muscular, en tanto ahí también sobre la masa corporal. Entonces, todo esto son influencias justamente de la hormona de crecimiento, ¿no? Hay factores, sí. Los factores pueden ser de la IGF, o sea, los factores de crecimiento parecidos a la insulina. Pueden haber también proteínas transportadoras de factor de crecimiento que también intervienen en esto. Entonces, aquí nosotros observamos, por ejemplo, que esta hormona de crecimiento puede incrementar la síntesis de proteínas, síntesis de ARN, síntesis del ADN, incremento en el tamaño y número de las células, ¿no? Con eso activa o influye sobre el hueso, el corazón, el pulmón, incremento de tamaño de órganos, funciones de los órganos. Aquí están los órganos que van a estar influenciados sobre la hormona de crecimiento, ¿no? Aquí, por ejemplo, en caso de acción directa, mayor captación de aminoácidos, síntesis de proteínas, también a nivel de condrocitos, mayor síntesis de ARN, síntesis de ADN, incremento del colágeno, sulfatos de condroitina, mayor tamaño y número de células y hay un mayor crecimiento lineal. Nosotros que vemos que después de la adolescencia la secreción de la GH disminuye lentamente, ¿no? Y con la edad va disminuyendo. Y al final puede alcanzar hasta un 25% del nivel de la adolescencia a una edad muy avanzada. Entonces, la secreción de esta hormona tiene un padrón, además de pulsátil, puede tener ascensos y descensos, ¿no? Y esos efectos justamente pueden estar relacionados, como están acá, con las células condrocíticas, con las células osteógenas, ¿no? Que van a ser inductores del crecimiento, ¿no? Y también vamos a observar que hay una relación, ¿no? Con la conversión de los condrocitos en células osteógenas, que es lo que se dice así, ¿no? Entonces, ahí que vamos a tener la conversión de los condrocitos en células osteógenas, tenemos que hay una producción de un depósito específico de un hueso nuevo. Además, ¿qué se observa? Se observa, por ejemplo, acá a nivel de tejido adiposo hay una menor captación de glucosa y una mayor lipólisis. Entonces, se entendería, ¿no?, que hay una menor violencia para la obesidad dentro de padrones homeostáticos normales. En el hígado incrementa la síntesis del ARN, incrementa la síntesis de las proteínas, glucogeneogénesis, proteína de transportadora del factor de crecimiento parecido a la insulina, es esta de acá. Proteína transportadora del factor parecido a la insulina, ¿no? Y nosotros acá tenemos, finalmente acá,
Factor de crecimiento parecido a la insulina que incrementa. Y en el músculo va a haber menor captación de glucosa, mayor captación de aminoácidos e incremento en la síntesis de las proteínas. Entonces, esta hormona de crecimiento va a actuar a nivel de hígado, ¿no? En menor medida que en los otros tejidos. Va a actuar más que todo en el hígado. ¿Para qué? Para formar las somatomedinas también, ¿no? Y entonces ahí va a tener un efecto estimulador en los otros aspectos de lo que es el crecimiento, básicamente. Y acá, entonces, mencionamos en la hormona de crecimiento que la concentración normal de esta hormona de crecimiento en un adulto oscila entre 1.6 a 3 nanogramos por ml. Y en los niños, la concentración puede ser, niños hasta adolescentes, de hasta 6 nanogramos por ml. Obviamente, estos valores, ¿no? Estos valores pueden incrementar. Si ustedes recuerdan el gráfico que les mostré anteriormente, esos valores pueden incrementar no solamente hasta 30, ¿no? Porque en el gráfico que les había mostrado aquí, en este gráfico, ustedes veían, ¿no? Que en el ejercicio, aquí está 30 nanogramos por ml. No solamente 30, puede llegar hasta 50 nanogramos por ml, por ejemplo, ¿no? Y ya ahí podría llegar a decirse que se agotan reservas de proteína o hidratos de carbono, ya podría haber incluso una inanición prolongada. Entonces acá nosotros observamos en este gráfico, ¿no? En la hormona de crecimiento, células de origen y la adenohipófisis. En las células de origen, nosotros que mencionamos, la naturaleza química, en la naturaleza química es un peptidio de 191 aminoácidos, ¿no? En la biosíntesis, como habíamos visto, la biosíntesis era un peptidio típico, ¿no? Y el transporte en la circulación estaba justamente en el plasma, el ligado, ¿no? A través de las proteínas, una vida media de 18 minutos. Hay literatura, otra que indica unos 20 minutos aproximadamente, ¿no? Que dicen también. Tenemos factores que afectan la liberación, por ejemplo, el ritmo circadiano, que es la secreción tónica, ¿no? Después, células o tejidos diana, ¿no? En el caso de células o tejidos diana vemos que son tróficas en el hígado para poder producir factores de crecimiento. Esos factores de crecimiento similares a la insulina, y también va a actuar sobre otras células, receptores diana, receptor de la membrana con actividad tirosina sinasa, que es lo que habíamos estado viendo antes. Ustedes van a correlacionar la acción en el cuerpo y en los tejidos, ¿no? Relacionados con el IGF. Va a haber crecimiento de huesos y cartílagos, crecimiento de los tejidos blandos, incremento en la concentración de glucosa plasmática, su acción a nivel celular, síntesis de proteínas, y la acción a nivel molecular, digamos que son los receptores de sinasas que van a fosforilar las proteínas para iniciar justamente la transcripción. Entonces, hay factores que estimulan o inhiben la secreción de la hormona de crecimiento, ¿no? Estos, así como habíamos mencionado, esos mecanismos, ¿no? Esos factores que estaban relacionados con la nutrición y el estrés que estimulaban la inanición, que la estimulaban, como era la inanición, hipoglicemia, ejercicios, traumatismo, excitación y la grelina. Hay unos factores que estimulan o inhiben la secreción de la hormona de crecimiento, ¿no? Puntualmente, por ejemplo, ¿cómo? Inhiben la glucosa, el envejecimiento, la obesidad, la somatostatina, las somatomedinas, la estimulan el sueño profundo en estadios 2, 4, la estimulan los ejercicios, la testosterona y el estrógeno, que es justamente lo que vemos cuando el niño está en desarrollo, la privación de alimentos o el ayuno, ¿no? Deficiencia de proteínas. Cuando hay disminución de los ácidos grasos libres en sangre, se estimula la GH. Cuando hay disminución de glucosa en la sangre, se estimula la GH, ¿no? Son algunos factores que pueden inhibir o, en todo caso, estimular la GH. Cuando hay situaciones de anormalidad en la hormona de crecimiento, está, por ejemplo, el hipotiroidismo congénito,
el enanismo. El enanismo es cuando hay una disminución en la liberación de la hormona de crecimiento, ¿no? O en todo caso del IGF-1. Tenemos el gigantismo. El gigantismo se tiene porque hay la producción excesiva de GH. Y la acromegalia, que es diferente al gigantismo, es porque hay la producción excesiva de GH después de la adolescencia. El gigantismo es antes de la adolescencia, y la acromegalia es también producción excesiva de GH, pero después de la adolescencia. Y bueno, y hay que considerar, ¿no? También con esto, de que la hormona de crecimiento, la GH, incrementa cuando se ingestan o se comen proteínas, ¿no? Proteínas, ¿cuáles podemos colocar? Fuentes principales de proteína: carne, huevos, legumbres, cereales, verduras, leche, yogurt, ¿no? Entonces, lo que son aminoácidos presentes en la alimentación, ahí hay un incremento de la GH, hay un incremento de las somatomedinas, por tanto va a haber un incremento en las proteínas y un incremento en el crecimiento. Si es que hay una ingesta de hidratos de carbono, los hidratos de carbono consideramos azúcares, almidones, también hay carbohidratos en algunas fibras, ¿no? Pero acá lo que más destacamos, en todo caso, son los azúcares, almidones o fibras en exceso. Ahí hay una disminución de la liberación de la hormona de crecimiento, ¿no? También hay insulina, pero hay una disminución. Entonces pueden haber variables para el incremento, para el crecimiento. Puede de repente no darse, o puede ser muy oscilante, ascendente y descendente, ¿no? Y en definitiva va a haber un mayor depósito de calorías. Diferente cuando era ingesta de proteínas, teníamos también valores oscilantes, ascendentes y descendentes de depósito de proteínas. En la ingesta de hidratos de carbono va a haber un incremento en el depósito de calorías. Y cuando hay ayuno, por ejemplo, hay liberación de la hormona de crecimiento y hay una disminución de las somatomedinas. Entonces, en el ayuno prolongado, excesivo, que ya tiene que ver con desnutrición, ahí vamos a ver una disminución del crecimiento y obviamente va a haber un incremento en la movilización de las calorías. Aquí hay una lectura de apoyo, que en todo caso se la recomiendo, que es Fisiología del Crecimiento. No va a ingresar a la evaluación, pero les coloco acá porque es interesante. Colocan simplemente ahí, o si no yo lo voy a subir también en el Blackboard para que lo tengan ahí. No va a ingresar esta lectura como evaluación. En las hormonas metabólicas tiroideas, vamos a avanzar hasta donde. En las hormonas de la tiroides, la glándula tiroides sabemos que va a producir la prohormona, ya habíamos visto la síntesis, ¿no? de las hormonas tiroideas, de las yodotironinas. Habíamos visto que producía una preprohormona, ¿no? Una prohormona que era un tetrayodotironina, que es la T4, y también produce la T3, que es la hormona activa, que es la triyodotironina, ¿no? Entonces, para que se dé la síntesis de la T3 y la T4, necesitamos yodo. Y a veces el yodo realmente es un limitante en muchas regiones del mundo. Entonces, mucho de la T3 se va a producir por la conversión periférica de T4 y T3, ¿no? Y eso es a nivel de un receptor nuclear que va a regular la expresión del gen, que eso lo habíamos visto en la clase anterior. Entonces, este T3 es un factor importante, crucial, para el desarrollo normal del encéfalo. Y además de eso va a tener también otras implicancias metabólicas y en los adultos lo que es la función cardiovascular. Ahora acá vamos a ver un poco la introducción de la tiroides. La tiroides en sí pues pesa entre 15 a 20 gramos. Aquí nosotros podemos ver, ¿no? En este gráfico tenemos un individuo donde se ha localizado, la verdad, esto sería así, ¿no? Entonces, ahí justamente en este individuo se ha localizado la tiroides. Nosotros aquí estamos viendo la glándula tiroides, ¿no? Como que si fuese la forma de una mariposa, ¿no? Que justo está debajo de la laringe. Aquí están los gráficos, la glándula de la tiroides.
Esta tiroides tiene un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo. Y está justo debajo de la laringe y en la parte anterolateral de la tráquea. Ustedes ven que aquí está la tráquea anterolateral. Ahora, hay lóbulos aquí, ¿no? Hay lóbulos tiroideos que ellos están conectados por un istmo medio ventral. Esta glándula tiroides tiene o recibe una irrigación, lo que sería un aporte vascular muy bueno, ¿no? Y también ella tiene un drenaje, que en este caso el drenaje es de venas, que tiene a cada lado, ¿no? A cada lado tiene un drenaje, en un corte, en otro tipo de corte se podría ver, que en todo caso son las venas tiroideas superiores, media y la inferior. Inervación. La tiroides tiene inervación vasomotora, pero no va a ser secretora. ¿Cuál es la unidad funcional de la tiroides? La unidad funcional de la tiroides es esta de acá. Es el folículo tiroideo, ¿no? Que tiene una forma circular, ¿no? Por eso es una estructura esférica, más o menos unos 200 o 300 micrómetros, es lo que más o menos se puede decir, es el diámetro, ¿no? Y está rodeada de una sola capa de células epiteliales tiroideas, ¿no? Que justamente son, aquí por ejemplo, esto de acá, lo que ven aquí, esta es la cápsula del tejido conjuntivo, aquí es lo que yo les decía, aquí son los capilares que lo irrigan, estas son las células foliculares, justamente todo esto de acá, las células que es la unidad funcional es el folículo tiroideo, estas de acá son las células T, ¿no? Y bueno, entonces tiene solamente una capa de estas células epiteliales. Todo esto, ¿no? El epitelio se va a apoyar sobre una lámina basal, ¿no? Que va a ser la parte externa de este folículo, ¿no? Que justamente también va a rodear estos capilares que ustedes ven acá. Ahora, hay una vertiente, ¿no? La vertiente apical, ¿no? Del epitelio folicular, que va a estar avanzando hacia la luz del folículo. Entonces, la luz, ¿qué es lo que tiene? La luz tiene esta parte, que es la parte coloidal, que es una glicoproteína. Está constituido por tiroglobulina. La tiroglobulina se segrega, ¿no? Y iodiza en las células epiteliales tiroideas. Ahora, ¿no? La cantidad o el tamaño de estas células, de estas células epiteliales, ¿no? Y la cantidad de coloide obviamente va a ser variable, ¿no? Dependiendo del individuo o en fin de la actividad de la glándula, las condiciones en sí del individuo. ¿Qué más tenemos aquí en esta glándula de la tiroides? Tenemos que están las células C, ¿no? Las células C están dispersas, digamos, aquí están, por ejemplo, ellas están aquí, ¿no? En el seno de la glándula, ¿no? Y estas son unas células parafoliculares, que son denominadas las células C, y después es lo que se va a hablar, ¿no? Porque estas van a liberar la hormona polipeptídica, que es la calcitonina, ¿no? Y bueno, entonces aquí en estas células lo que vamos a encontrar es el yodo que va a estar de forma activa. ¿Dónde más hay yodo? Yodo hay en la tiroides, hay en la saliva, en las glándulas gástricas, glándulas larimales, en el plexo coroideo y en las glándulas mamarias también. Y aquí nosotros vemos acá lo que habíamos visto en la anterior clase, ¿no? Como para que ustedes solamente recuerden que habían varias hormonas, esteroidales, suprarrenales, entonces habían las hormonas tiroideas, ¿no? Que se van a unir a receptores proteicos que están en el interior de la célula, ¿no? Que podrían estar localizados también en el núcleo, ¿no? Ahí ellos van a interactuar con receptores, que en este caso están en el núcleo o en el citoplasma, y ahí va a haber un complejo receptor. Ese complejo receptor, ¿no es cierto?, se va a activar y va a generar una secuencia reguladora específica de ADN, que está acá. Esta secuencia específica de ADN, ¿no?, que es un promotor,
va a dar un elemento de respuesta de la hormona, va a activar o va a reprimir, dependiendo de eso, la transcripción de los genes, que es lo que tenemos aquí, ¿no? Es la respuesta, justamente, esta transcripción de los genes específicos para la formación del RNA mensajero, ¿no? Y a raíz de esto, nosotros ya vamos a tener la síntesis de nuevas proteínas. Y con esto, entonces, nosotros vemos acá lo que es, cómo se dan las reacciones implicadas en la generación del yodo. En la generación del yodo nosotros tenemos lo que es el MIR, DIR, T3, T4, ¿no? Básicamente, que son las hormonas tiroideas, que son aminas derivadas del aminoácido de la tirosina. Entonces, aquí nosotros tenemos el DIT, el MIT, la T4 y la T3. Y el MIT, ¿no? MIT, DIT, T4, T3. Entonces, ya no profundizando mucho, porque eso ya se vio también. Aquí está la síntesis. Aquí nosotros observamos, ¿no?, la hormona tiroidea, que habíamos visto que tiene dos precursores. ¿Cuáles son los precursores de la hormona tiroidea? Lo habíamos mencionado al inicio. El yoduro y la tiroglobulina. Esos son los dos precursores de la hormona tiroidea. El yoduro, nosotros vemos acá el yoduro. Les he colocado dos gráficos. Es que este de acá tiene algunos detalles que no tiene este otro. Es lo mismo. Es lo mismo. Ya, solo que tiene unos detalles que no tiene el otro. Y bueno, acá simplemente para que ustedes vean el segundo mensajero, que es ATP y AMP cíclico. Nada más. Es lo único que podríamos apreciar de acá. Entonces, este yoduro, ¿no?, se transporta, ¿no? Se va a transportar a través de estas células. Digamos, esta es la célula estábamos justamente analizando las células de la glándula tiroides, ¿no? Y ahí en las células de la glándula tiroides nosotros habíamos observado que teníamos las células foliculares, teníamos la parte basal, teníamos la luz, que era la parte coloidal, y aquí teníamos la luz del folículo, para que ustedes puedan un poco ubicarse, ¿no? Entonces, este yodo ingresa a través de las células del epitelio de la tiroides, es una vertiente basal que justamente es la membrana basal, ¿no? Y hacia la luminal, que en este caso es la membrana apical, ¿no?, que es la luz del folículo, digamos así. Ahí está la luz del folículo. Entonces, este yoduro ingresa, ¿no? Ahora, resumiendo, ¿no?, los aminoácidos, entonces ellos se van a reunir, ¿no?, mediante transducción, donde en la tiroglobulina, ¿no? Y esta tiroglobulina se va a secretar desde la membrana apical de la luz, ¿no?, folicular, hacia la parte externa, que es lo que tenemos acá. Es lo que nosotros tenemos, ¿no? Primero todo esto de acá, tenemos después aquí la tiroglobulina, y después que ella va a ser secretada finalmente, ¿no? Y esa secreción, digamos así, se va a realizar, va a estar mediada por endocitosis, justamente por un receptor de tiroglobulina yodado. Pero ¿cómo es que sucede? ¿Cómo sucede aquí este camino? Nosotros tenemos que este yoduro va a ser transportado de forma activa dentro de la glándula, en contra de gradientes eléctricos y químicos. Y ese cotransporte va a ser justamente por un EIS. Ese EIS es un canal de cotransportador de sodio y de yodo, ¿no? Entonces nosotros es lo que veríamos acá. Por eso les he colocado aquí. Ese es un cotransportador de sodio y de yodo. Ahí está, ¿no? De sodio y de yodo, que está justamente en esta membrana vasolateral, que es la que tenemos acá, la membrana lateral de estas células de la tiroides. Entonces, este NSI, este canal cotransportador de sodio y de yodo, se expresa justamente en las glándulas de la tiroides, ¿no? También en otros órganos, sí, en la placenta, en la saliva, en las glándulas mamarias, ¿no?, de madres que están lactando. Y entonces este yodo que nosotros vemos acá
se transporta, ¿no?, en contragradiente, como habíamos visto, mientras que los iones de sodio, ¿no?, los iones de sodio, por otro lado, lo van a hacer a favor del gradiente electroquímico, ¿no?, que es lo que vemos aquí. Lo hacen desde el líquido extracelular hacia el interior de la célula tiroidea. Entonces, la fuente para que este sistema, ¿no?, para que este sistema de transporte activo secundario se dé, ¿cuál era? Si ustedes se acuerdan, ahí era, según los mensajeros, sodio, potasio, ATPase, ¿no?, que estaba justamente en la membrana. Entonces, la expresión de este canal cotransportador de sodio y de yodo puede estar inhibido por el yodo también, y también puede estar estimulado por la TSH, ¿no? Ahora, cuando hay inflamación, también en la inflamación se ha visto de que se suprime la expresión del gen de N y S. Ahora, una vez de que tenemos de que ha penetrado, ¿no?, este yodo, después de que ha penetrado aquí en esta glándula, en estas células, el yodo se va a dirigir, ¿no?, con rapidez en la membrana plasmática o en la membrana apical de la tiroides, ¿no? Y ahí se va a transportar hacia la luz, que es justamente la luz del folículo, ¿no?, por un transportador de yodo, que es un transportador de yodo y de cloro, que es dependiente de sodio. En este caso nosotros tenemos a la pendrina, que está acá, ¿no?, por la pendrina, que incluso está acá, graficado. Por eso acá les dije, es un transportador de yodo y de cloro, cloruro y de yodo. Entonces, ese yoduro se va a oxidar, ¿no?, y una vez que se oxida, ¿no?, va a estar en forma de yodo, que aquí nosotros ya lo tenemos, yodo y 2. Perfecto. Y entonces ahí se incorpora inmediatamente en las moléculas de tirosina, que es lo que nosotros estamos viendo aquí. Ahora, esas moléculas de tirosina yodadas no van a estar libres en la solución, ¿no? Ellos van a incorporarse a través de unos enlaces peptídicos justamente dentro de una proteína, que es la proteína tiroglobulina, que es lo que nosotros tenemos aquí, ¿no?, una proteína tiroglobulina. Entonces, esa tiroglobulina va a estar ahí en la luz en la parte coloidal, ¿no? Y ahí es lo que vamos a ver, esa síntesis que habíamos visto antes, ¿no? De ahí sale la monoyodotirosina, el MIT, y la diyodotirosina, que era el DIT, que justo fue el anterior que habíamos estado viendo acá. Ahí tenemos el MIT, ¿no?, y aquí el DIT, que es la diyodotirosina. Entonces, ahí ya tenemos la yodación, ¿no? Observamos lo que es la yodación. Tenemos entonces el DIT, ¿no?, que se va a acoplar para formar lo que es la T4. Aquí está, ¿no? Y otra molécula, que es la molécula MIT y TIT, para lo que es la T3. Entonces, todo ese acoplamiento se va a producir, obviamente, en las tirosinas yodadas, y se va a comenzar a formar la estructura primaria de lo que es la tiroglobulina. Ahora, entonces, ahí viene una secuencia de reacciones que son catalizadas por una enzima que es la peroxidasa tiroidea, el TPO, ¿no? Esta peroxidasa tiroidea va a generar todo este tipo, que va a estar acá, todo este tipo de eventos que está aquí. Es una enzima, ¿no? Y bueno, entonces aquí tenemos, por ejemplo, un oxidante que está acá, por eso les he puesto acá. Tenemos el oxidante inmediato, que va a mediar, que son las reacciones de peróxido de hidrógeno, que es el H2O2, ¿no? Este es el mecanismo por el que se genera el peróxido de hidrógeno en la tiroides, es a través del NAT oxidasa, ¿no?, que justo va a estar en esta parte apical de la membrana. Entonces, cuando ya tenemos una disponibilidad limitada de yoduro, por ejemplo, se va a favorecer la formación del T3. Y ya teniendo toda esa síntesis, ¿no?, teniendo ya la síntesis, nosotros tenemos que la secreción de la hormona tiroidea se va a dar. Entonces, la tiroglobulina yodada se almacena dentro de esta luz, y entonces ella va a liberar la T3 y la T4, que vemos acá, ¿no? ¿Hacia dónde? Hacia la corriente circulatoria, justamente en unión con una
tiroglobulina que todavía está acá. Y aquí vamos a tener, no, bueno, la verdad que está acá. Y aquí vamos a tener el receptor, la megalina. La megalina es, es un receptor que está justamente en la membrana apical, ¿no? Y por endocitosis, ¿no? Vamos a tener que la tiroglobulina va a estar dentro de esta célula. Ahora después observamos la degradación la degradación de esta tiroglobulina, ¿gracias a quién? Gracias a la acción lisosómica, ¿no? Dentro de la tiroides, ¿no? Dentro de esos folículos tiroideos. Estamos en los folículos tiroideos. Entonces ahí tenemos que la T3 y la T4 son liberadas enzimáticamente, ¿no? De la célula basal y van a ingresar en la sangre. Entonces ahí tenemos que estas moléculas MIT y TIT, también en este caso, ¿dónde están? Aquí ellos tienen lo que se dice una vertiente de limpieza, ¿no es cierto? Entonces ellas pueden ser reincorporadas para nuevamente seguir este proceso. Jóvenes, nos quedamos acá. Diapositiva número 20.